¿Para qué te pesas? ¿Qué va a pasar cuando te subas a la balanza? Señores y señoras, chicos y chicas, hago este video especial a una problemática que he detectado en los últimos años cuando uno trata de bajar de peso. Y tiene que ver con la balanza. La obsesión con la tan amada, querida y odiada a la vez balanza. ¿Qué función cumple la balanza en este proceso de bajar de peso? ¿Realmente es útil? ¿Es necesaria? Esto es lo que quería conversar hoy con ustedes. Para eso me hice un punteo por acá, para que vayamos desglosando, podamos reflexionar y si estás sufriendo por la balanza, por cuánto pesás en el proceso de bajar de peso. Espero que realmente este video sea de utilidad para poner sobre la mesa y reflexionar un poco en términos de si en realidad es un sufrimiento útil que realmente valga la pena. Lo primero que quiero comentarte es lo siguiente, que creo que cada vez debemos hacerlo más consciente. Cuando hablamos de salud, específicamente de bajar de peso, se ha construido una narrativa en torno a lo que es el adelgazamiento. La gran mayoría de las personas, si le preguntás sobre qué implica bajar de peso, enseguida piensan sufrir, pasar hambre, hacer dieta, balanza, restricción, fines de semana excluido, que me voy a tocar el cuerpo acá y lo voy a sentir de una forma y no me va a gustar, sentirme culpable después de un atracón, que no voy a poder, abandono, autosabotaje, falta de compromiso, falta de fuerza de voluntad. Hay un sinfín de variables, de comentarios, de creencias y de asociaciones inconscientes que hay en torno a lo que implica bajar de peso. Con el tiempo, con el avance de la ciencia, afortunadamente, vamos viendo cómo hay un montón de etiquetas y de variables que hemos creído, que hemos asociado al adelgazamiento, pero que realmente no son necesarias, no necesariamente deberían de estar ahí. Y no dejan de estar ahí porque seguimos haciendo lo culturalmente impuesto en sustitución de lo biológicamente necesario. Uno de estos conceptos es la obsesión con la balanza y pesarme tan seguido, a ver cuánto peso, a ver cuánto bajé, etc. Lo vamos a ir desglosando de a poco. Primero, ¿para qué sirve pesarse? El pesaje no deja de ser un control cuantitativo que uno tiene a lo largo de un proceso para medir el impacto que puede llegar a tener una intervención nutricional. Por ejemplo, empieza un plan de alimentación, empieza una dieta que supuestamente se calculó en función de determinadas fórmulas, que partimos de la base que esto tiene un error, porque todas las fórmulas son estimativas. Si a ti se te dice come una manzana, esa manzana que tú estás comiendo no tiene las mismas calorías ni el mismo aporte nutricional que el que se te planificó. Es decir, que todo es un constructo sobre ciertos márgenes flexibles de un más menos. Primer concepto. Si partimos de la base de que los conceptos, los cálculos nutricionales, el plan de alimentación que se me da, los cálculos que se hicieron, tienen un más menos, un margen, ¿cómo no habría de esperar que la balanza tenga un más menos, un 200 gramos, 300 gramos, medio kilo? Ahora, el cómo nos sentimos y cómo nos comportamos en función de un más menos, 500 gramos o 300 gramos, no se correlaciona con este margen de error. Yo he visto hasta el cansancio personas incluso que se han puesto a llorar por haber aumentado 500 gramos de una semana a la otra a pesar de haberse esforzado. Primer concepto para que vayamos entendiendo que todo tiene un margen de error y que la lectura que nosotros hacemos no siempre es representativa ni de nuestras expectativas ni de lo que realmente y objetivamente iba a ocurrir. Lo siguiente, para pesarse y tener cierta objetividad está lo que se conoce como condiciones de pesaje. No es lo mismo que yo me pese a las 8 de la mañana con ropa mientras me estoy comiendo un refuerzo y no fui al baño, versus que me pese a las 10 de la noche sin ropa después de 12 horas de ayuno. Esto tiene que estar sobre la mesa porque constituye lo que se llama factores confundentes o factores de confusión que pueden sesgar el resultado. Y a veces nosotros los omitimos. Voy y me peso en una farmacia, voy y me peso en otra farmacia, en la balanza de mi hermano. Un día me peso los lunes a las 8 de la mañana, la otra semana los jueves a las 3 de la tarde. Y vamos sacando medidas que si nosotros quisiéramos comparar, deberíamos de igualar condiciones de pesaje
para que realmente sea válido el número que nosotros tenemos, que ya sabemos que parte de la base de cierto, digamos, margen de error de más menos que tiene que ver con los cálculos. Segundo concepto, condiciones de pesaje se tienen que igualar. Por ejemplo, me voy a pesar todos los lunes o cada 15 días a las 7 de la mañana antes de desayunar con X ropa, en caso de que me vaya a pesar. En definitiva, el peso termina siendo un dato antropométrico que sirve para medir parte del proceso. ¿Por qué digo parte del proceso? Porque dejar el proceso de adelgazamiento pensando que únicamente son kilos, balanza, es un error. Porque yo puedo en un mes haber bajado únicamente 700 gramos, para uno será mucho, para otro será poco, pero estar comiendo más verduras, estar comiendo más frutas, haber reducido el consumo de ultraprocesados, haber empezado la actividad física, estar reduciendo mis niveles de glicemia, estar durmiendo mejor, y todo esto son un montón de logros e indicadores de salud que a veces estamos sesgados y no llegamos a verlos, ni siquiera a valorarlos, porque estamos centrados en el peso. Que esto tiene que ver con la narrativa que se ha construido a nivel social en torno a lo que es el adelgazamiento. ¿Cómo se mide el adelgazamiento? Calorías, kilos. Si te pasás de calorías y no bajas kilos, te tenés que sentir culpable porque lo estás haciendo muy mal. Esto, desde el punto de vista conceptual, hoy la ciencia está demostrando que es un error. La salud no se mide en kilos, se mide en hábitos. Y para esto voy a poner un ejemplo. Este ejemplo no es mío. Lo saqué de un libro, ya no recuerdo cuál, de Julio Basulto. Él es un dietista nutricionista español, que pone este ejemplo. Imagínate que tú te vas a tomar un taxi y tienes dos opciones para tomarte un taxi. Uno lo mirás y es un taxi que está un poco viejo, las cubiertas están gastadas, tiene más de 20 años, pero mirás adentro y hay un conductor ejemplar. Es un conductor que sabe todas las leyes de tránsito, que las respeta a rajatabla y que es muy solidario a la hora de conducir. Por otro lado, mirás a la acera de enfrente y tenés un taxi, 0 kilómetros, espectacular, pero la persona que lo está manejando está borracho, no respeta las normas de tránsito y no es solidario para manejar. ¿En qué auto te vas a subir? Es muy probable que me digas el primero, el que aparentemente no está tan bien, pero que cumple a rajatabla con la normativa de tránsito y por lo tanto baja drásticamente el riesgo de que yo tenga un accidente. Lo mismo ocurre con la salud. Es decir, una persona que tenga, por ejemplo, exceso de peso, vamos a poner 10 kilos de exceso de peso, pero tenga hábitos adecuados o esté trabajando en el desarrollo de hábitos adecuados como comer saludable, descansar bien y hacer actividad física, tiene más salud que una persona normopeso, es decir, con un peso saludable, pero que toma alcohol, que fuma, que es sedentario y que come horrible. Pero ¿cuál es el gran problema? El estigma social. Ahí le decimos al gordito que no sé cuánto, a la gordita que no sé cuánto. Estigma social, porque hay una presión social y una asociación muy fuerte a nivel mental y cultural de que la persona que tiene unos kilos de más es lo peor que puede pasar. No, señores, si hablamos de salud, los hábitos son un indicador mucho más potente para medir el estado de salud. ¿Por qué traigo esto sobre la mesa? También para que vayamos pensando y reflexionando si amerita tanto sufrimiento por la balanza, por los kilos, si yo ya estoy en una tendencia de querer mejorar mis hábitos, que esto lo vamos a ver un poquito más sobre el final. Lo siguiente, importante, imagínate que, bueno, primero, y el núcleo, ¿por qué te estoy hablando de la relación con la balanza? Porque uno cuando empieza un proceso de adelgazamiento, de bajar de peso, tiene una expectativa. Yo quiero bajar tantos kilos en tantas semanas, y para la semana tanto, y para el mes tanto, y para el año tanto pesar X. Eso es la expectativa. Dirá el doctor Walter Rizzo, contrastémoslo con el realismo feroz, con la objetividad feroz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está validado? ¿Dónde está escrito y dónde dice que lo que yo creo y mis ideas es lo que va a pasar? En la gran mayoría de los casos no pasa, porque
para que realmente nosotros bajemos los kilos que queremos bajar en determinado tiempo, tienen que pasar un montón de cosas. El tema es que la gran mayoría de esas cosas que nosotros necesitamos hacer ni siquiera las conocemos, porque van apareciendo en el proceso. Nosotros, para proyectar las expectativas, lo hacemos en base a la sencillez, a lo obvio. Si como esto, más variable tiempo, como si fuésemos robot y matemática, en tantas semanas voy a perder un porcentaje de tanto de kilos, entonces por lo tanto en 4 meses bajé 8 kilos. Lamento decirte que el proceso de bajar de peso no es lineal, pero porque la vida no es lineal. En la vida pasan cosas. Hay una frase que me encanta que es: enfócate en el qué, con un gran qué, un buen porqué, y entregate al cómo. No estoy diciendo de que sea un calvario y hagamos cualquier cosa, pero sí que tengamos la apertura para entender de que el proceso de bajar de peso me puede llevar 1 mes, 2, 3, 4, depende de muchos factores. El factor tiempo no siempre lo podemos controlar. Y es importante que desarrollemos la capacidad para relacionarnos con el tiempo, porque de lo contrario, yo por lo menos lo he visto en más de una oportunidad, personas que vienen preciosos con su proceso, vienen muy bien, pero no son capaces de valorar sus avances porque están demasiado pendientes del peso, piensan que vienen mal y terminan abandonando un proceso, que no venían mal. Lo que pasó fue que se despertó un sentimiento de derrota y de fracaso porque no se cumplieron sus expectativas, porque estamos igualando el esfuerzo con los kilos bajados. Y esa no es la única ecuación que hay que hacer, sino el esfuerzo con el progreso que yo estoy teniendo con todas las aristas de la salud. Y por otro lado, no compararlo únicamente con mi yo ideal, sino también con mi yo del pasado. Yo puedo estar progresando y puedo decir, aún me falta tantos kilos para llegar a mi peso ideal, que después vamos a ver si existe. Pero, ¿cómo estaba yo hace 3 meses? ¡Opa! 7 kilos menos. Me siento mejor, duermo mejor. Por más que esta semana no haya bajado, no pasa nada, porque lo importante es la tendencia del proceso, hacia dónde estoy yendo yo. A veces estamos 10, 15, 20 años con el exceso de peso y nos frustramos en 3 semanas si no se cumplen nuestras expectativas. Lamentablemente a veces dejamos escapar el infantilismo y la inmadurez en los procesos de bajar de peso. Nunca vi a alguien llorar y abandonar un emprendimiento porque a las 2 semanas no facturó $10.000. Ya sabemos que la vida no funciona así. Ya lo sabemos, lo tenemos claro. Bueno, ¿por qué dejamos escapar todo eso a través de un proceso de bajar de peso? Esto que estamos hablando estaría dentro de lo que yo le llamo el pilar de mentalidad. Mucho se habla de nutrición, de alimentos, que está perfecto. Eso es trabajar en el plano de qué es lo que voy a comer, cómo, cuándo, dónde. ¿Ok? Es el plano del hacer. Del tener hábitos, pero el hacer y el tener jamás pueden llenar los vacíos del ser. Esto es una frase del doctor Mario Alonso Puig que me encanta. ¿Y qué quiere decir esto? También debemos tener en cuenta el quién. ¿Quién es la persona que va a llevar adelante el proceso? ¿Y cómo se relaciona con el proceso? ¿Cómo gestiona sus expectativas, su frustración, su relación con la balanza? Porque, en definitiva, esto puede determinar si yo dejo todo porque me siento un fracasado o que no puedo con esto, o sigo adelante y empiezo a cultivar la resiliencia, que en otro video hablaremos un poco sobre esto. Siguiente. A mí me preguntan mucho, Rodrigo, ¿cuál es mi peso ideal? Peso 80 y mido 1,61. Rodrigo, mido 1,82 y peso 117. ¿Cuál sería mi peso ideal? ¿Tú sabés de dónde sale el peso ideal? El peso ideal es un peso hipotético que sale de despejar la ecuación del peso correspondiente al índice de masa corporal 21. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona normopeso a escala poblacional en general tiene un peso saludable si se encuentra en un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9. Eso sería, bueno, estoy dentro de un peso saludable. Por ejemplo, mido 1,80 y peso 75 kilos. Si hago el cálculo, tal vez me da, lo estoy haciendo en el aire, 23 con algo. Perfecto. Estaría dentro de los rangos de normalidad. Ahora, si mido 1,60 y peso 100, es probable que yo me vaya. Probable no, me voy hacia 25, 26, 27, 28. ¿Cómo se calcula el peso ideal?
haciendo al revés en la ecuación, poniendo el peso que corresponde a un índice de masa corporal 21. Entonces, si nosotros tuviésemos la ecuación para calcular el índice de masa corporal, no me quiero poner con matemáticas ahora, sino que solo explicar el concepto, sería el peso que corresponde a si yo tuviese un índice de masa corporal 21. Entonces pongo 21, pongo mi altura, despejo la ecuación y puedo sacar el peso. Podés buscar en Google cómo se calcula el índice de masa corporal, que es peso dividido talla al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El peso ideal, hipotético, teórico, no es el peso al que todos deberíamos de aspirar. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida tuve índice de masa corporal 21. Siempre estuve de 23, 24, 23, 24. Hoy en día tengo 28. Parece que tuviese sobrepeso. Hago una aclaración. Cuando hacemos deporte, este índice de masa corporal deja de ser el principal indicador a tener en cuenta para medir nuestro estado nutricional. ¿Por qué? Porque la masa muscular pesa, porque los huesos se hacen más densos y eso falsea un poco la cuestión. Pero ¿cuál es el concepto? Esto es algo teórico. La ciencia no dice que llegar al índice de masa corporal 21 es lo que hace a la persona más feliz y se siente mejor y tiene más salud. No, es un hipotético para que cuando se haga la proyección nutricional de hacia dónde tiene que ir la persona, se sepa más o menos, bueno, parte de 80, bueno, vamos a llevarla a 65. Yo lo voy a decir con una mano en el corazón. En la gran mayoría de los casos, de todos los pacientes que tengo y que tuve, los únicos que llegaban al índice de masa corporal 21 eran aquellas personas que toda la vida habían sido delgadas y que en los últimos años habían aumentado un poco de peso y bueno, volvieron. Esas personas que ya tienen contextura delgada, que ya pesan menos de por sí. Tiene que ver también con las dimensiones corporales. Pongo esto porque vamos a ir al revés la cuestión. ¿Cómo te sentís? ¿Tenés energía? ¿Bajaste de peso? ¿Tenés buenos hábitos? ¿Descansás bien? Bueno, a ver, pesate a ver cuánto pesás. Opa, peso 63, me siento fantástica. Tonifiqué mi cuerpo, voy al gimnasio, me veo como cuando tenía 20, amo lo que veo, la imagen corporal que está en el espejo me encanta. A ver cuánto pesás, tiki, 63. Si nosotros nos guiáramos por el peso, capaz que 57. Pero si yo con 57 vería a alguien demacrado. Atención, yo no estoy haciendo apología al exceso de peso. Estoy diciendo que hay cosas más importantes que un número. Y que no siempre podemos dejar que un número defina nuestro proceso. Y tampoco un talle, porque no es lo más importante. Lo más importante es el estado de salud en general. ¿Por qué perseguimos los pesos ideales? ¿Por qué perseguimos los talles, los 90, 60, 90? Por el negocio de la insatisfacción corporal. Por la narrativa que ha habido siempre en torno al exceso de peso, las estrategias para bajar de peso y el estigma que hay con el adelgazamiento. En definitiva, si tuviese que darte una sugerencia, ¿cuál sería? Que te enfoques en lo que haces, en tus hábitos, en la tendencia de hacia dónde van los hábitos. Y si tenés ganas, pesate. Si no tenés ganas, no te peses. Porque te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta si estás progresando o no. Después, si querés, podés comprarte una balanza cuando ya te sientas más cómodo, más cómoda, más segura y progresivamente o eventualmente podés pesarte. ¿Tá? Para ver un poco cuál es el peso. Esto sobre todo cuando estamos llegando más cercano, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la normalidad. Ejemplo, partí de 80 kilos, mido unos 60 y estoy llegando ahí 65, 64, ya me siento espectacular, solo quiero bajar un par de kilos más. Bueno, ahí empezamos a ser un poco más milimétricos. Capaz que ahí sí interesa un poco más el peso. Pero de 79 a 78 a 77, la balanza no es lo más importante. ¿Por qué no es lo más importante? Porque cuando uno hace una intervención nutricional, por ejemplo, en un programa, empieza a trabajar su mentalidad, plan de alimentación, empieza a moverse, uno venía con esta dirección, con los hábitos. Y ahora empieza a ir en la otra dirección. ¿Qué es lo que sucede? A través del hacer, a través de los hábitos, nosotros estamos sustrayendo el problema y solapándolo con la solución.
Simplemente por los cambios que nosotros estamos haciendo en términos de hacia dónde están yendo nuestros hábitos, ya estamos bajando de peso. Porque yo pasé de comer 3.000 calorías y no moverme a comer 2.000 y moverme. Eso es un déficit calórico gigante. Empiezo a bajar de peso. La balanza, esto es muy personal, depende de la persona. Hay gente que es muy exigente, muy perfeccionista y se obsesiona con la balanza. Hay otras que no les importa y se pueden pesar todos los días. Lo que hay que entender es, a mí esto me hace bien, a mí esto me suma, porque no es necesario. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. ¿Esto es un elemento necesario? No, no es necesario. Si yo no me peso con toda la semana o todos los días, ¿no voy a bajar peso? No. Lo más importante es cómo yo me relaciono con la balanza. Si para mí es un problema, no me siento bien, la tengo en casa ahí, me obsesiono y estoy pendiente y me frustro, la tiro. Porque tengo otros indicadores para medir cómo me siento, energía, cómo me queda la ropa. Mientras sigo trabajando en mi proceso. Señores y señoras, el peso ideal, esa imagen ideal, que quede atada a cómo nos sentimos, a la salud en general, a lo que nos devuelve el espejo, y después vemos si hay que ajustar unos kilos o lo siguiente. No al revés, sino en definitiva, el número, la balanza, termina definiendo nuestro bienestar y nuestra felicidad. Y eso no es justo. Cualquier consulta la puedes dejar acá en los comentarios. Si te gustan este tipo de videos, hacémelo saber también en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal que voy a seguir haciendo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.